Mira qué gorda viene la novia. ¿Crees que el caballo pueda con ella hasta la iglesia? Rosa escuchó cada palabra mientras caminaba hacia la pequeña capilla de San Miguel del Desierto, su vestido blanco rozando el polvo del camino. El murmullo de risas cortó el aire caliente de aquella mañana de julio de 1882, y sintió cómo sus mejillas ardían más que el sol de Chihuahua sobre su cabeza. Las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el pequeño ramo de flores silvestres que había recogido al amanecer. A sus 24 años, Rosa Delgado había esperado este día toda su vida, pero nunca imaginó que sería así. Nunca imaginó que el día más feliz de su existencia comenzaría con lágrimas, amenazando con arruinar el poco maquillaje que su madre había insistido en aplicarle con manos temblorosas apenas una hora antes. ¿De verdad Tomás se casará con esa? La voz de Magdalena Ortiz, la hija del dueño de la cantina más grande del pueblo, resonó con crueldad deliberada. Había algo en su tono, una satisfacción venenosa que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Mi padre dice que ese hombre debe estar desesperado o ciego, o quizás ambos, porque ningún hombre en su sano juicio elegiría a alguien como ella cuando hay tantas opciones mejores. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo historias como esta. El padre de Rosa, don Esteban, apretó su brazo con tanta fuerza que ella tuvo que reprimir un gemido de dolor. No les hagas caso, mija. Son víboras envidiosas que escupen veneno porque sus propias vidas están vacías. Pero Rosa vio la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos se entrecerraban con ira contenida, las venas sobresaliendo en su cuello. Su padre, un hombre que había trabajado toda su vida como herrero en aquel pueblo fronterizo, forjando herraduras y reparando armas, nunca había sido rico, pero siempre había sido respetado. Había sido el hombre al que todos acudían cuando necesitaban algo reparado, ya fuera metal o consejo, hasta ahora. Hasta este momento en que su única hija caminaba hacia su boda escuchando burlas en lugar de bendiciones. Rosa no era como las otras mujeres del pueblo. Mientras ellas eran delgadas como los álamos que crecían junto al río Conchos, ella tenía curvas generosas, brazos fuertes de años ayudando en la herrería, levantando yunques y martillando metal al rojo vivo, y caderas anchas que las ancianas del pueblo siempre decían que eran buenas para parir muchos hijos sanos. Pero en los últimos años, esas mismas características que las abuelas alababan mientras tomaban chocolate en las tardes, se habían convertido en motivo de burla entre la gente joven, especialmente después de que llegaran revistas de la Ciudad de México, mostrando mujeres elegantes y estilizadas en vestidos de cintura imposiblemente estrecha, con cinturas de avispa que parecían a punto de partirse en dos. Las jóvenes del pueblo comenzaron a usar corsés tan apretados que algunas se desmayaban en misa y miraban con desdén a Rosa, quien nunca había podido, ni querido, conformarse a esos estándares imposibles. Tomás Navarro la había conocido 6 meses atrás, cuando llegó a San Miguel del Desierto huyendo de problemas en Sonora que nunca había explicado completamente. Era vaquero, un hombre de pocas palabras y manos callosas, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, resultado de una pelea con un toro salvaje, según contó una noche, y una forma de mirar que hacía sentir a Rosa como si fuera la única mujer en el mundo. Sus ojos eran de un café tan oscuro que parecían negros, y cuando la miraban, Rosa sentía que podía ver directamente a su alma. Se habían conocido cuando él llevó su caballo, un semental negro temperamental llamado Trueno, a la herrería para que lo herraran, y desde ese día Tomás había encontrado 1000 excusas para volver. Una semana después del primer encuentro,
Regresó diciendo que Trueno había perdido una herradura. 2 días más tarde, que necesitaba reparar un estribo, luego que su rifle necesitaba un nuevo mecanismo. Don Esteban había comenzado a sospechar y finalmente, con una sonrisa cómplice, le había dicho a Rosa: «Ese muchacho no viene por las herraduras, mija, viene por ti. Tu hija tiene manos de ángel con los caballos», le había dicho Tomás a don Esteban la tercera vez que visitó la herrería, mientras observaba a Rosa calmar a un potro nervioso con solo su voz suave y sus manos firmes, y una risa que hace que este desierto parezca menos cruel. Hace que un hombre piense en echar raíces en lugar de seguir vagando. Don Esteban había estudiado al joven vaquero con ojos críticos, evaluando no solo sus palabras sino la sinceridad detrás de ellas. Había visto demasiados hombres en su vida, algunos honestos y otros no tanto, y había aprendido a leer las intenciones en los ojos. Lo que vio en Tomás le gustó. «Si tus intenciones con mi hija son honorables, muchacho, más vale que lo demuestres. Esta familia no tolera juegos». Y Tomás lo había demostrado. Durante 3 meses cortejó a Rosa con una paciencia y respeto que ella nunca había experimentado. Le traía flores del desierto que crecían en lugares donde nadie más se molestaba en buscar. Le tallaba pequeñas figuras de madera durante las noches, un caballo, un pájaro, una estrella. Le hablaba de sus sueños de tener su propio rancho, un lugar donde pudieran criar caballos y vivir en paz. Y más importante, la escuchaba. Realmente la escuchaba cuando ella hablaba de sus propios sueños, de su amor por los animales, de su deseo de tener una familia, de construir algo que durara más allá de sus propias vidas. Ahora, mientras Rosa se acercaba a la capilla, buscó con la mirada a Tomás entre la multitud. La duda comenzó a trepar por su columna vertebral como una serpiente venenosa. ¿Y si todo esto era demasiado para él? ¿Y si las burlas lo hacían reconsiderar? Los hombres eran orgullosos, especialmente en aquella tierra donde la reputación lo era todo, donde un hombre podía perder su honor más rápido que su dinero y donde el respeto era la moneda más valiosa. La puerta de la capilla estaba abierta, pero Tomás no estaba en el altar. El padre Miguel, un anciano sacerdote que había bautizado a Rosa 24 años atrás, se veía nervioso, moviendo sus manos arrugadas mientras miraba hacia la plaza. Su rostro, normalmente sereno y lleno de paz, mostraba preocupación. Rosa sintió que su corazón se hundía en su pecho como una piedra en un pozo profundo. «¿Dónde está?», preguntó don Esteban, su voz tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Su mano había soltado el brazo de Rosa y ahora se cerraba en un puño. Rosa conocía esa postura. Era la misma que adoptaba su padre cuando estaba a punto de perder los estribos. Rosa sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. Las risas a su alrededor se hicieron más fuertes, más crueles. Escuchó a alguien decir: «Por supuesto que huyó. ¿Quién querría cargar con eso?». Y otra voz: «Yo sabía que esto era una broma cruel. Pobrecita, de verdad creía que alguien la querría». La madre de Rosa, doña Catalina, quien había estado caminando detrás de ellos, se adelantó y tomó la mano de su hija. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una ferocidad protectora en ellos. «Mija, vámonos. No tienes que soportar esto». Pero entonces el sonido de cascos contra el suelo polvoriento cortó todas las conversaciones como un trueno. Rosa levantó la vista y lo vio. Tomás venía galopando en su caballo negro, Trueno, con su mejor traje puesto, el sombrero echado hacia atrás y una expresión en el rostro que Rosa nunca había visto antes. No era de duda o arrepentimiento, era de furia pura, una ira contenida que hacía que sus ojos brillaran con intensidad peligrosa.
Detuvo a Trueno justo frente a Rosa, levantando una nube de polvo que hizo toser a varios de los presentes. Se bajó del caballo con un movimiento fluido que hablaba de años en la silla de montar y caminó directamente hacia ella, ignorando por completo a don Esteban, al padre Miguel y a todos los demás. Su presencia llenaba el espacio, dominante y protectora al mismo tiempo. «Rosa», dijo, su voz grave y firme, resonando en el silencio súbito que había caído sobre la plaza. «¿Quiénes son los cobardes que te faltaron al respeto?». Ella negó con la cabeza, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas, dejando líneas limpias en el polvo que había acumulado durante la caminata. «No importa, Tomás, entremos a la iglesia, por favor. Olvidemos esto». «Sí importa». Se quitó el sombrero y lo arrojó al suelo con un gesto que dejó claro que no tenía intención de moverse hasta obtener respuestas. Luego, en un movimiento que dejó a todos sin aliento, se giró hacia la multitud reunida. «¿Quién de ustedes tuvo el valor de burlarse de mi prometida? ¿Quién? Porque quiero saberlo. Quiero saber quién en este pueblo tiene la audacia de insultar a la mujer que amo». El silencio que siguió fue tan profundo que Rosa pudo escuchar el viento silbando entre los edificios de adobe del pueblo, el crujido de las vigas de madera expandiéndose bajo el calor, el nervioso piafar de Trueno detrás de Tomás. «Porque déjenme decirles algo», continuó Tomás, su voz resonando en la plaza como un sermón. «Esta mujer vale más que todos ustedes juntos. Tiene manos que pueden calmar al caballo más salvaje, un corazón que puede perdonar lo imperdonable, y la fortaleza de 10 hombres. Yo he visto señoritas flacas en Sonora, en Durango, en Coahuila, en toda esta maldita frontera donde he vagado durante años, y ninguna, escúchenme bien, ninguna tiene la mitad de lo que Rosa tiene aquí dentro». Se golpeó el pecho con el puño, directamente sobre el corazón. «Y si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora, mirándome a los ojos. Porque yo responderé como hombre, no como cobarde que se esconde detrás de susurros y risitas». Magdalena Ortiz, quien había estado al frente de las burlas, dio un paso atrás, su rostro ahora pálido como la cal de las paredes. Su vestido rosa, que había lucido con tanto orgullo momentos antes, de repente parecía ridículo. Otros miraban al suelo, avergonzados, incapaces de mantener la mirada de Tomás. Algunos de los hombres mayores del pueblo, quienes habían permanecido en silencio durante las burlas, ahora asentían con aprobación. Don Roberto, el juez local, incluso murmuró: «Bien dicho, muchacho». Tomás se volvió hacia Rosa y en sus ojos ella vio algo que la hizo olvidar todas las lágrimas, todas las burlas, todo el dolor que había llevado en su corazón durante años. Vio amor, puro e inquebrantable. Vio respeto, vio admiración, vio su futuro. Sin decir una palabra más, Tomás se agachó y, con una fuerza que hizo jadear a la multitud, la levantó en sus brazos como si no pesara más que una pluma. Rosa, quien pesaba más que la mayoría de las mujeres del pueblo, había asumido siempre que ningún hombre podría cargarla así. Pero Tomás lo hizo sin esfuerzo aparente, sus brazos firmes y seguros bajo sus piernas y espalda. «Tomás», susurró ella, sintiendo cómo sus mejillas se encendían, no de vergüenza ahora, sino de algo más, algo cálido y nuevo. «Todos están mirando». «Que miren», respondió él, comenzando a caminar hacia la capilla con ella en brazos, sus pasos firmes y decididos. «Que vean lo que es amar a alguien de verdad, que vean lo que es tener una mujer de verdad, no una muñeca de porcelana que se rompe con el primer viento del desierto. Que vean que un hombre verdadero no mide a una mujer por su cintura, sino por su corazón». Cada paso que Tomás daba resonaba en el silencio. Rosa podía sentir los músculos de sus brazos firmes y seguros, sosteniéndola sin el menor esfuerzo. No temblaba, no se cansaba,
no mostraba ninguna señal de que ella fuera una carga. Al contrario, la sostenía como si fuera lo más preciado que había tenido en sus manos, como si tuviera miedo de que alguien intentara arrebatársela. Don Esteban caminaba detrás de ellos, y Rosa pudo ver en su rostro una mezcla de orgullo y alivio que le hizo soltar más lágrimas. Su padre, quien había pasado noches sin dormir, preocupándose de que su hija nunca encontrara a alguien que la valorara, ahora caminaba con la cabeza alta. Doña Catalina lloraba abiertamente, pero eran lágrimas de felicidad. Había elegido bien para su hija. Este hombre, este vaquero callado que había llegado de ninguna parte con solo su caballo y su honor, tenía más dignidad en su dedo meñique que todos los hombres ricos del pueblo juntos. Cuando llegaron al altar, Tomás finalmente la bajó con cuidado, pero mantuvo su mano firmemente entrelazada con la de ella. No la soltó, ni por un segundo, como si temiera que ella pudiera desaparecer si la dejaba ir. El padre Miguel, con lágrimas brillando en sus ojos ancianos, sonrió con una calidez que iluminó su rostro arrugado. «Bueno», dijo el sacerdote, su voz quebrándose ligeramente con emoción, «creo que ya han hecho sus votos antes de que yo pudiera empezar la ceremonia, pero procedamos de todas formas, porque hay cosas que deben ser dichas ante Dios y estos testigos». La ceremonia fue breve, pero hermosa. Rosa apenas podía concentrarse en las palabras del padre Miguel, porque no podía dejar de mirar a Tomás, este hombre que había convertido el peor día de su vida en el más memorable. Su perfil era fuerte, su mandíbula firme, y había una determinación en cada línea de su rostro que le decía que este era un hombre en quien podía confiar, un hombre que cumpliría cada promesa que hiciera. Cuando llegó el momento de los votos, Tomás apretó su mano y se volvió para mirarla directamente. Había lágrimas en sus ojos también, algo que Rosa nunca había visto antes. «Rosa Delgado», dijo Tomás, sin leer ningún papel, solo hablando desde su corazón, las palabras fluyendo como si las hubiera estado guardando toda su vida. «Yo he visto la muerte de cerca, he visto hombres matar por menos de nada, he visto la crueldad de los hombres y la dureza de esta tierra que no perdona. He dormido bajo las estrellas con una mano en mi rifle y un ojo abierto. Pero nunca había visto algo tan hermoso como tú, no por tu cara o tu cuerpo, aunque para mí eres la mujer más bella que existe y existirá jamás, sino por lo que hay aquí». Tocó su corazón suavemente con su mano libre. «Por tu bondad, cuando no tenías razón para ser bondadosa, por tu risa que suena como música en este desierto silencioso, por tu fuerza que vi la primera vez que calmaste a ese caballo salvaje con solo tus palabras. Prometo protegerte de cualquiera que intente lastimarte, respetarte como la reina que eres para mí, y amarte todos los días de mi vida hasta que mi corazón deje de latir. Y prometo que cualquiera que te falte al respeto, en palabra o acción, responderá ante mí. Esto lo juro ante Dios y ante todos los presentes». Rosa sentía que su corazón iba a explotar de tanto amor. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero ahora eran lágrimas de felicidad pura, de alivio, de gratitud por haber encontrado a este hombre extraordinario. «Tomás Navarro», comenzó ella, su voz temblando, pero cada vez más clara a medida que hablaba, ganando fuerza con cada palabra. «Hoy me demostraste que el amor verdadero no se mide en palabras bonitas o promesas vacías, sino en acciones valientes. Me demostraste frente a todo el pueblo que soy digna de ser amada tal como soy, sin tener que cambiar, sin tener que ser menos de lo que soy. Prometo ser tu compañera en las buenas y en las malas, trabajar a tu lado sin quejarme, cuidarte cuando estés enfermo, alegrarte cuando estés triste y construir contigo una vida que valga la pena ser vivida. Prometo darte hijos fuertes si Dios nos bendice,
y crear un hogar donde siempre quieras regresar. Y prometo amarte con todo lo que tengo, con cada parte de mí, hasta mi último aliento. Los declaro marido y mujer ante Dios y los hombres, anunció el padre Miguel, su voz llena de emoción. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Puedes besar a tu esposa, hijo. Cuando Tomás la besó, Rosa escuchó aplausos tímidos desde las puertas de la capilla. Algunos de los que habían participado en las burlas habían entrado después de la escena en la plaza, avergonzados de su comportamiento, queriendo ser parte de algo hermoso en lugar de algo cruel. Pero Rosa ya no les prestaba atención. En ese momento, mientras los labios de Tomás presionaban los suyos con ternura y pasión mezcladas, solo existían ella y él, unidos por algo más fuerte que el hierro que su padre forjaba. La fiesta fue modesta, celebrada en el patio trasero de la casa de don Esteban. La familia había matado un cordero y preparado tamales, frijoles, arroz y tortillas frescas. Había cerveza para los hombres y agua de Jamaica para las mujeres y niños. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja, púrpura y rosa, como si los ángeles estuvieran pintando solo para ellos, Rosa se encontró sentada junto a Tomás en una banca de madera que su padre había construido años atrás, observando a los invitados que habían venido finalmente a celebrar con sinceridad. Don Esteban había sacado su vieja guitarra y estaba tocando canciones de amor mientras algunos de los invitados bailaban. Doña Catalina servía comida con lágrimas de felicidad todavía brillando en sus ojos. Los niños del vecindario corrían entre las mesas, sus risas llenando el aire. Era todo lo que Rosa había soñado, y más. ¿De verdad no te importa?, preguntó Rosa en voz baja, necesitando escuchar las palabras una vez más. Lo que dicen de mi cuerpo, de cómo me veo. Tomás tomó su rostro entre sus manos callosas, obligándola a mirarlo a los ojos. Rosa, escúchame bien, y nunca olvides esto. Un caballo no vale por lo delgado o gordo que esté, sino por su espíritu, por su corazón, por su voluntad de correr cuando todo su cuerpo grita que pare. Una mujer tampoco. Tú tienes el espíritu más fuerte que he conocido en todos mis años vagando por esta tierra, y además, añadió con una sonrisa traviesa que hizo que los ojos le brillaran, me gustan las mujeres de verdad, no las que parecen que van a secarse y volarse con el viento del desierto. Quiero una mujer que pueda trabajar a mi lado, que pueda sobrevivir a lo que este mundo cruel nos lance. Y tú eres esa mujer. Ella rió, un sonido que llenó el patio y que hizo sonreír incluso a don Esteban, quien observaba la escena desde lejos con satisfacción. Había dado a su hija al hombre correcto, y eso era todo lo que un padre podía pedir. Esa noche, mientras la fiesta continuaba, Rosa notó que Magdalena Ortiz se había quedado en un rincón, observando con una expresión extraña en su rostro. No era de crueldad ahora, sino de algo más cercano a la envidia o quizás al arrepentimiento. Rosa decidió acercarse. «Magdalena», dijo Rosa suavemente. La joven se sobresaltó. «Rosa, lo siento mucho. No tenía derecho a decir esas cosas horribles. Fui cruel y estúpida». Rosa podría haber sido cruel en respuesta. Podría haber devuelto cada una de las palabras hirientes, pero mirando a esta mujer que alguna vez había sido su amiga en la niñez, antes de que el mundo les enseñara a ser enemigas, sintió solo compasión. «Todos cometemos errores», dijo Rosa. «Lo importante es aprender de ellos». «¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente?», preguntó Magdalena, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Porque tengo tanto amor en mi corazón ahora que no hay espacio para el odio», respondió Rosa honestamente. «Y porque espero que algún día encuentres lo que yo encontré,
alguien que te vea de verdad, no solo tu apariencia. Magdalena asintió, incapaz de hablar. Se alejó rápidamente, pero Rosa había visto el agradecimiento en sus ojos. Cuando la fiesta finalmente terminó y la noche envolvió al pueblo en su manto oscuro, Tomás y Rosa se prepararon para partir. Habían cargado las pocas pertenencias de Rosa en una carreta que don Esteban había prestado, y Trueno estaba listo para el viaje al rancho que Tomás había estado preparando en secreto durante meses. «Cuida de mi niña», le dijo don Esteban a Tomás, su voz ronca con emoción mientras apretaba el hombro del joven. «Es lo más preciado que tengo en este mundo». «Con mi vida», prometió Tomás solemnemente. «Tiene mi palabra». Doña Catalina abrazó a Rosa tan fuerte que casi no podía respirar. «Sé feliz, mija. Eso es todo lo que siempre he querido para ti». Mientras cabalgaban hacia su nuevo hogar, Rosa montada en la carreta con Tomás, cabalgando en Trueno al lado, mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que ella estaba bien, Rosa miró hacia atrás una última vez al pueblo. Las luces de las casas comenzaban a apagarse, pequeños puntos dorados desapareciendo uno por uno en la oscuridad creciente del desierto. Sentía una mezcla de nostalgia por lo que dejaba y emoción por lo que venía. «¿Tienes miedo?», preguntó Tomás, notando su expresión pensativa. «No», respondió Rosa después de un momento, dándose cuenta de que era completamente verdad. «Contigo no tengo miedo de nada». El rancho estaba a 2 horas de camino, escondido en un valle protegido entre colinas bajas. Cuando finalmente llegaron, con la luna llena iluminando el camino como una lámpara gigante en el cielo, Rosa vio su nuevo hogar por primera vez. Era pequeño, apenas una casa de adobe con 2 habitaciones, un establo para los caballos que Tomás planeaba criar, un corral resistente que había construido él mismo con sus propias manos, y un pozo que prometía agua fresca. Pero para Rosa era perfecto. No era solo perfecto, era un sueño hecho realidad. «Lo sé que no es mucho», comenzó Tomás, bajándose de Trueno y caminando hacia la carreta para ayudarla a bajar. «Pero es nuestro. Nadie puede echarnos, nadie puede decirnos cómo vivir. Aquí somos libres». «Es todo lo que necesito», dijo Rosa, tomando su mano y permitiéndole ayudarla a bajar. «Porque estás tú». Esa primera noche en su nuevo hogar fue mágica. Tomás había preparado todo meticulosamente. Dentro de la casa había una cama simple pero cómoda, una mesa que había tallado él mismo, 2 sillas y una pequeña estufa para cocinar. Había incluso flores secas en un jarrón de barro en la mesa, un detalle que hizo que el corazón de Rosa se hinchara de amor. «¿Cuándo hiciste todo esto?», preguntó ella, tocando las flores con dedos suaves. «Durante los últimos 3 meses», admitió Tomás. «Cada vez que no estaba contigo, estaba aquí, trabajando. Quería que fuera perfecto para ti. Quería que tuvieras un hogar digno de quien eres». Rosa se volvió hacia él, y en ese momento privado, lejos de los ojos del pueblo, se permitió ser completamente vulnerable. «Nadie me había valorado así antes. Nadie me había hecho sentir que valía tanto esfuerzo. Entonces, todos los demás eran tontos», dijo Tomás, simplemente atrayéndola hacia él. «Pero su pérdida es mi ganancia». Esa noche, bajo 1.000.000 de estrellas que brillaban sobre el desierto de Chihuahua como diamantes esparcidos en terciopelo negro, Rosa y Tomás comenzaron su vida juntos como marido y mujer. Y mientras se quedaba dormida en los brazos de su esposo, escuchando el latido constante de su corazón bajo su oído, Rosa supo con certeza absoluta que había encontrado algo que muchas personas buscan toda su vida y nunca encuentran: un amor real, profundo, incondicional, que no se basaba en apariencias o en lo que otros pensaran, sino en la conexión genuina entre 2 almas que se habían encontrado en medio de la vastedad del desierto
y decidido construir algo juntos. Los primeros días en el rancho fueron de descubrimiento y ajuste. Rosa despertaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de gris, y preparaba café fuerte y tortillas frescas para Tomás. Juntos revisaban el ganado que Tomás había comenzado a reunir: 5 vacas, un toro joven, una docena de gallinas que picoteaban en un corral improvisado y, por supuesto, Trueno, quien rápidamente se convirtió en el favorito de Rosa también. «Necesitamos más caballos», dijo Tomás una mañana mientras desayunaban, el sol comenzando a asomar sobre las colinas distantes. «Hay buen dinero en criar y entrenar caballos. He visto cómo trabajas con ellos, Rosa. Tienes un don natural. Podríamos hacer de esto nuestro negocio principal». Rosa sentía una emoción creciente ante la idea. Siempre había amado trabajar con caballos, pero en la herrería de su padre, su papel había sido limitado. Aquí, en su propio rancho, podría desarrollar ese talento completamente. «¿Cuánto dinero tenemos para invertir?», preguntó ella, siempre práctica. Tomás sacó una pequeña bolsa de cuero de su bolsillo. «Tengo ahorros de mis años como vaquero. No es mucho, pero es suficiente para comprar 2 o 3 yeguas jóvenes. Si las criamos bien y entrenamos a sus potros, en 2 años podríamos estar vendiendo caballos a todos los rancheros de la región». Era un plan sólido, y Rosa se emocionó con la posibilidad de construir algo real, algo duradero. Esa misma semana viajaron a un rancho vecino donde un criador estaba vendiendo ganado. Rosa eligió 3 yeguas con ojo experto, evaluando su conformación, su temperamento, su potencial. El criador, un hombre mayor llamado don Alfredo, quedó impresionado. «Rara vez veo a una mujer con tanto conocimiento de caballos», comentó. «Tu esposo tiene suerte». «Yo soy el afortunado», corrigió Tomás firmemente, y el orgullo en su voz hizo que Rosa se sintiera 10 pies de altura. Los primeros meses fueron de trabajo duro, pero satisfactorio. Rosa se levantaba antes del amanecer y no paraba hasta después del anochecer. Había que alimentar a los animales, reparar cercas que el viento había derribado, limpiar el establo, cocinar, lavar, coser. Pero no se quejaba porque estaba construyendo su propia vida, su propio futuro. Y lo hacía junto al hombre que amaba. Tomás trabajaba igual de duro. Construyó un gallinero más grande, expandió el corral, cavó zanjas para el riego y comenzó a entrenar a las yeguas jóvenes. Por las noches, exhaustos pero contentos, se sentaban en el porche de su pequeña casa a ver el atardecer, compartiendo los eventos del día, haciendo planes para el futuro. «¿Quieres tener hijos?», preguntó Rosa una noche, la pregunta saliendo de sus labios antes de que pudiera pensarlo demasiado. Tomás la miró con sorpresa, y luego su rostro se suavizó con una sonrisa. «Por supuesto, muchos, si Dios quiere. Imagina este lugar lleno de niños riendo, corriendo entre los caballos, una casa llena de vida». «Yo también lo quiero», admitió Rosa, «aunque me asusta un poco. ¿Y si...?» No terminó la pregunta, pero Tomás entendió. «¿Y si heredan tu cuerpo y el mundo es cruel con ellos?», completó Tomás. Cuando Rosa asintió, él tomó su mano firmemente. «Entonces les enseñaremos lo que nos ha enseñado nuestra historia, que el valor de una persona no está en su apariencia, sino en su carácter, que la verdadera fortaleza viene de adentro, y que cualquiera que diga lo contrario no vale la pena escuchar». 3 meses después de la boda, Rosa comenzó a notar cambios en su cuerpo. Sus senos estaban más sensibles, se cansaba más fácilmente, y ciertos olores le provocaban náuseas. Cuando finalmente tuvo la certeza, corrió hacia donde Tomás estaba trabajando en el corral. «¡Tomás!»,
gritó, su voz llena de emoción. «Tomás, voy a tener un bebé». Tomás dejó caer la pala que estaba usando y corrió hacia ella, levantándola del suelo y dándole vueltas mientras ambos reían. «¿Estás segura? ¿Completamente segura?» «Tan segura como puedo estar. Todos los signos están ahí. Vamos a ser padres», dijo Tomás, su voz llena de asombro. «Dios mío, Rosa, vamos a ser padres». Esa noche celebraron solos bajo las estrellas, comiendo una cena simple pero perfecta. Tomás no podía dejar de tocar el vientre de Rosa, aunque todavía no había señales visibles del bebé. «Voy a protegerlos», prometió. «A ti y al bebé. Nada malo les pasará mientras yo respire». Pero la vida en la frontera rara vez era tan simple o segura. Un día de agosto, 3 meses después de descubrir su embarazo, mientras Rosa estaba en el corral ayudando a Tomás a marcar al nuevo ganado que habían comprado, escucharon el sonido de varios caballos acercándose a galope. Era inusual tener visitas tan lejos del pueblo, especialmente sin aviso, y Tomás inmediatamente se puso tenso, su mano moviéndose instintivamente hacia el revólver que siempre llevaba en el cinturón desde que se habían establecido en el rancho. 3 hombres se acercaron cabalgando duro, sus rostros cubiertos de polvo del camino, sus ropas mugrientas y descuidadas. El que iba al frente era alto y delgado como un cuchillo, con un bigote largo que colgaba sobre su boca y ojos que miraban con demasiada atención, evaluando todo con la mirada hambrienta de un depredador. Rosa reconoció esa mirada. Era la misma que había visto en hombres que venían a la herrería de su padre buscando más que herraduras. Hombres que medían el valor de todo en términos de cuánto podían robar. «Buenas tardes», dijo el hombre, su voz arrastrando las palabras de manera inquietante. «Buscamos al rancho de los Mendoza. ¿Saben dónde queda?» «Están en el camino equivocado», respondió Tomás, posicionándose sutilmente entre Rosa y los desconocidos, un movimiento protector tan natural que probablemente no se dio cuenta de que lo estaba haciendo. «Los Mendoza están a 5 leguas al norte, siguiendo el río. No pueden perderse si siguen el agua». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un lobo que ha encontrado un cordero solo. «Qué lástima. Nos hemos desviado bastante entonces. Hace calor. Nos podrían dar agua para nosotros y los caballos. Sería una caridad cristiana». Tomás asintió lentamente, sin bajar la guardia ni por un segundo. «Claro. Rosa, trae agua del pozo». Mientras Rosa se dirigía al pozo con un cubo de madera, sintió el peso de 3 pares de ojos siguiéndola. Escuchó fragmentos de conversación, Tomás hablando en voz baja pero firme, los desconocidos respondiendo con risas que sonaban falsas, demasiado fuertes, demasiado largas. Algo no estaba bien. Todo su instinto le gritaba peligro. Cuando regresó con el agua, los hombres bebieron con avidez, pero sus miradas seguían vagando por el rancho, evaluando, calculando. Contaban las vacas, miraban el establo, observaban la casa. Rosa había crecido en la frontera y conocía el peligro cuando lo veía. Estos no eran viajeros perdidos, eran algo mucho peor. «¿De dónde vienen?», preguntó Tomás, su tono casual pero sus ojos alertas, su mano nunca muy lejos de su arma. «De aquí y de allá», respondió el líder vagamente, limpiándose la boca con la manga sucia. «Somos vaqueros, buscando trabajo. Los tiempos están duros, ¿sabe? Un hombre tiene que moverse para encontrar oportunidades. No hay trabajo aquí», dijo Tomás firmemente, «pero en San Miguel del Desierto, don Esteban Delgado en la herrería siempre sabe quién está contratando. Es un hombre bien conectado en la región». Al mencionar a su padre, Rosa vio como uno de los hombres, un tipo bajo y robusto, con una cicatriz atravesándole la mejilla, intercambiaba una mirada rápida con el líder.
Su corazón comenzó a latir más rápido. Habían reconocido el nombre. Delgado, ¿eh? El líder se enderezó en su montura, de repente más interesado. ¿El herrero con la hija que se casó hace poco? Hemos oído hablar de esa historia en las cantinas. Dicen que fue bastante dramática. Un vaquero defendiendo a su novia gorda de todo el pueblo. La palabra gorda colgó en el aire como un insulto deliberado. Rosa sintió que su cara se calentaba, pero antes de que pudiera reaccionar, Tomás había dado un paso adelante, su mano ahora abiertamente sobre su revólver. «Sí», dijo Tomás, su voz ahora con un filo peligroso que Rosa reconoció. Era el mismo tono que había usado en su día de boda. «Su hija está aquí, parada justo delante de ustedes, y su esposo también. Y ese esposo no tolera que nadie hable de su mujer con falta de respeto. Así que les sugiero que elijan sus próximas palabras con mucho cuidado». El ambiente cambió instantáneamente. La tensión era tan gruesa que Rosa sentía que podía cortarla con un cuchillo. Los tres hombres se miraron entre sí, y Rosa supo que Tomás acababa de hacer una jugada arriesgada. Había dejado claro quiénes eran, pero también había dejado claro que no estarían indefensos ni intimidados. «Bueno», dijo el líder después de un largo momento que pareció durar una eternidad, su mano también moviéndose hacia su arma. «No queríamos ofender, solo repetíamos lo que escuchamos. Gracias por el agua. Seguiremos nuestro camino». Los hombres se fueron, pero no antes de que el líder girara en su silla y mirara hacia atrás una vez más, sus ojos calculadores, su sonrisa, prometiendo que esto no era el final. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor sofocante del día. Esa noche, mientras preparaba la cena con manos que aún temblaban ligeramente, le contó a Tomás sobre la sensación que había tenido, sobre cómo los hombres habían mirado todo con demasiada atención. «Yo también lo sentí», admitió Tomás, revisando su rifle con movimientos expertos de alguien que había vivido toda su vida preparado para el peligro. No eran vaqueros normales. La forma en que llevaban sus armas, cómo estaban posicionadas, cómo miraban todo buscando debilidades. Son bandidos, Rosa, probablemente explorando la zona antes de planear un robo. Y ahora saben que estamos aquí, que estamos solos, que tenemos ganado y caballos. ¿Crees que volverán?, preguntó Rosa, inconscientemente poniendo una mano protectora sobre su vientre, donde su bebé crecía. «Sé que volverán», dijo Tomás con certeza, «pero esta vez estaremos preparados. No seremos presas fáciles». Durante los siguientes días, que se convirtieron en una semana de ansiedad constante, Tomás y Rosa se prepararon para lo inevitable. Tomás le enseñó a Rosa a disparar mejor, a recargar rápidamente, a apuntar sin vacilar. Practicaban cada tarde después de terminar con las tareas del rancho. Establecieron señales en caso de emergencia, un silbido particular si uno de ellos veía peligro, un disparo al aire si necesitaban ayuda inmediata. También mandaron mensaje con un viajero confiable a don Esteban, quien prometió enviar ayuda si la necesitaban, pero el pueblo estaba a 2 horas de distancia, demasiado lejos para llegar a tiempo en una emergencia. «Tengo miedo», admitió Rosa una noche mientras limpiaban sus armas juntos bajo la luz de una lámpara de aceite. «No por mí, sino por el bebé, si algo me pasa». «No pasará nada», dijo Tomás con una determinación férrea, tomando su rostro entre sus manos. «Te protegeré. Los protegeré a ambos. Esos hombres tendrán que pasar sobre mi cadáver para tocarte». Pero antes de que pudieran tomar más precauciones o recibir ayuda del pueblo, los bandidos regresaron. Era medianoche de una noche sin luna,
cuando Rosa despertó por el sonido de cascos amortiguados y voces susurrantes que intentaban ser silenciosas, pero que en la quietud del desierto nocturno sonaban como gritos. Tomás ya estaba despierto, vestido y con su rifle en mano, sus ojos brillando con una mezcla de anticipación y determinación. «Quédate dentro», le ordenó en un susurro urgente mientras se movía hacia la ventana. «Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te llame. ¿Entendido?» Rosa quería protestar, quería pelear a su lado, mostrarle que podía ser tan valiente como él, pero vio en sus ojos que esta era una batalla que él necesitaba liderar, que su papel de protector era parte de quien era. Y pensó en el bebé creciendo dentro de ella. Asintió, pero tomó el revólver que Tomás había dejado para ella en la mesita de noche, verificando que estuviera cargado. «Sabemos que están ahí dentro», gritó una voz desde afuera, rompiendo el silencio de la noche. Era el líder del grupo anterior, pero ahora había más voces, más hombres. Rosa contó al menos 5, quizás 6. «No queremos problemas. Solo entréguennos lo que tengan de valor y nos iremos sin lastimar a nadie». «No hay nada de valor aquí», respondió Tomás desde una ventana, su rifle apuntando hacia donde venían las voces. «Solo gente trabajadora tratando de sobrevivir. Váyanse mientras puedan, mientras todavía tengan la oportunidad». La respuesta fue un disparo que astilló el marco de la ventana, enviando pedazos de madera volando. Rosa se agachó instintivamente, su corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se le saldría del pecho. Escuchó más disparos, el sonido del rifle de Tomás respondiendo, gritos de hombres, el relinchar asustado de los caballos afuera, el sonido de cristales rompiéndose. El aire se llenó del olor acre de la pólvora. La batalla pareció durar horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Rosa se mantuvo agachada en la esquina donde Tomás le había indicado, el revólver apretado en sus manos sudorosas, rezando a todos los santos que conocía y a algunos que probablemente había inventado en su desesperación. Entonces escuchó un sonido que heló su sangre y la llenó de pánico. Tomás gritando su nombre con urgencia, y después el sonido inconfundible de alguien derribando la puerta trasera de la casa con una patada violenta. Rosa giró justo a tiempo para ver a uno de los bandidos entrando por la cocina, su rostro cubierto con un pañuelo, sus ojos brillando con intenciones malévolas. Sin pensar, solo reaccionando con instinto puro de supervivencia, levantó el revólver y disparó. El retroceso casi la tira al suelo, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado, pero el bandido cayó, agarrándose el hombro y maldiciendo en una sarta de palabras obscenas. «¡Maldita sea!», gritó el hombre, su voz distorsionada por el dolor. «La mujer me disparó, la maldita gorda me disparó». Tomás apareció en la puerta interna de la casa en un instante, su rostro manchado de pólvora, sangre corriendo por su brazo izquierdo donde una bala lo había rozado, pero sus ojos ardiendo con furia protectora. En cuestión de segundos, desarmó al bandido herido y lo sacó a rastras de la casa, arrojándolo al patio como si no pesara nada. «Llévense a su amigo y lárguense», rugió Tomás hacia la oscuridad donde sabía que los demás se escondían. «Y díganle a quien los envió que aquí no hay presa fácil. La próxima vez que vengan será el último error que cometan». Hubo un momento de silencio tenso, donde solo se escuchaba el gemido del hombre herido y los latidos acelerados de los corazones de todos los presentes. Luego, el sonido de caballos alejándose rápidamente, los cascos golpeando la tierra en retirada desesperada. Los bandidos se habían ido, llevándose a su compañero herido sin el botín que esperaban y con una lección dolorosa sobre subestimar a los residentes del rancho. Rosa corrió hacia Tomás,
que se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad, el rifle todavía en una mano. «Estás herido», dijo ella, sus manos ya trabajando para arrancar su camisa ensangrentada y revisar la herida con dedos temblorosos pero eficientes. «Es solo un rasguño», dijo él, aunque Rosa podía ver que era más que eso. La bala había rozado su bíceps, dejando un surco profundo y sangriento que seguía manando. «Tú estás bien, ¿verdad? ¿El bebé?» «Estamos bien», aseguró Rosa, aunque todavía temblaba por la adrenalina. «Pero tú necesitas atención inmediata». Trabajó rápidamente, usando todo lo que había aprendido, viendo a su padre curar heridas en la herrería, y lo que doña Carmen, la partera del pueblo, le había enseñado. Limpió la herida con agua hervida y un poco del whisky que Tomás guardaba para emergencias, ignorando sus gemidos de dolor. Luego la vendó con tiras de su propia enagua, apretando fuerte para detener el sangrado. Le hizo beber un trago largo de whisky para el dolor y el shock. «Me salvaste la vida», dijo Tomás, mirándola con una mezcla de asombro y orgullo que hizo que sus ojos brillaran incluso a través del dolor. «Cuando ese bandido entró por la cocina, yo estaba distraído con los otros dos que atacaban por el frente. Si no le hubieras disparado, si hubieras dudado aunque sea un segundo...» «Somos un equipo», dijo Rosa simplemente, aplicando presión sobre el vendaje. «Tú me proteges, yo te protejo. Así funciona esto. Así ha funcionado desde el día de nuestra boda». Al amanecer, cuando la luz gris comenzaba a iluminar el horizonte, don Esteban llegó con 5 hombres del pueblo, todos armados hasta los dientes y listos para defender el rancho. Habían cabalgado toda la noche después de escuchar los disparos a la distancia, pero los bandidos no regresaron. Según don Esteban, quien tenía contactos en todo Chihuahua gracias a sus años como herrero, el grupo había sido visto huyendo hacia el sur a toda velocidad, y el hombre que Rosa había herido estaba contando a todo el que quisiera escuchar sobre la mujer corpulenta que dispara como el demonio mismo y que protege su hogar como una leona. «Parece que ya tienes reputación, mija», dijo don Esteban con una sonrisa orgullosa mientras examinaba la casa dañada. «La Rosa que dispara». Los bandidos van a pensarlo 2 veces antes de intentar robar a alguien de la familia Delgado. «Más les vale», murmuró Rosa, todavía sintiendo la adrenalina en sus venas. Los hombres del pueblo ayudaron a reparar la puerta trasera, reemplazar las ventanas rotas y asegurarse de que el rancho estaba defendible. Don Esteban se quedó 3 días, durmiendo en el establo, negándose a irse hasta estar seguro de que su hija y su yerno estaban a salvo. «Ese bebé que viene», dijo don Esteban una noche mientras fumaba su pipa en el porche junto a Tomás, «va a tener padres valientes. Eso es lo más importante que puede tener un niño». «Lo sé», respondió Tomás, mirando hacia donde Rosa estaba dentro de la casa, cosiendo un vestido nuevo. «Pero me asusta, don Esteban, me asusta no ser suficiente para protegerlos». «El miedo es natural», dijo el anciano herrero, «pero el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y tú has demostrado ese valor una y otra vez». Los siguientes meses trajeron cambios profundos al rancho y a la pequeña comunidad alrededor de San Miguel del Desierto. La historia de cómo Rosa y Tomás habían defendido su hogar se extendió rápidamente por toda la región como fuego en pradera seca, y pronto otros rancheros de la zona empezaron a visitarlos, buscando consejos sobre cómo defender sus propias tierras, ayuda con caballos problemáticos o simplemente amistad en una tierra donde los vecinos podían estar a horas de distancia. Rosa descubrió que tenía un talento natural extraordinario para criar y entrenar caballos. Los animales respondían a su toque firme pero gentil, a su voz tranquilizadora, a su paciencia infinita.
Un potro que nadie más podía acercarse se calmaba bajo sus manos. Una yegua temperamental aprendía a confiar con sus palabras suaves. Pronto el pequeño rancho ganó reputación por tener los caballos mejor entrenados de toda la región. Animales que no solo eran fuertes y rápidos, sino también dóciles y confiables. Tomás, por su parte, se convirtió en una figura respetada en toda la comarca, alguien a quien la gente acudía cuando había problemas con bandidos o disputas de tierras. Su reputación como hombre justo pero peligroso de provocar lo precedía. Había encontrado un propósito más allá de solo sobrevivir. Estaba construyendo algo significativo. Pero no todo era trabajo duro y peligro. Había momentos de alegría pura que hacían que todo valiera la pena. Una tarde de octubre, mientras Rosa estaba en el corral, trabajando con un potro particularmente testarudo, su vientre ya mostrando una redondez visible que anunciaba al bebé en camino, escuchó risas provenientes de la casa. Se acercó y encontró a Tomás jugando a las cartas con 3 vaqueros jóvenes que trabajaban en un rancho vecino, todos riendo y bromeando como viejos amigos. «¡Rosa!», llamó Tomás, su rostro iluminándose cuando la vio, como siempre hacía sin importar cuántas veces se vieran en un día. «Ven, enséñale a estos muchachos cómo se juega de verdad. Están apostando como si supieran lo que hacen». Ella se rió y se unió al juego, sus manos expertas barajando las cartas con facilidad. Mientras jugaban y bromeaban, compartiendo historias y risas, Rosa se dio cuenta de algo profundo. Era feliz. Verdaderamente, profundamente, completamente feliz. No por el rancho, ni por los caballos, ni por la reputación que estaban construyendo, sino por los momentos simples como este, rodeada de amigos, con su esposo a su lado y su hijo creciendo en su vientre. Era el tipo de felicidad que nunca había imaginado posible en aquel día terrible de su boda. Esa noche, después de que los vaqueros se fueron prometiendo volver para una revancha, Rosa y Tomás se sentaron en el porche a ver el atardecer. El cielo estaba pintado de rojos profundos, naranjas brillantes y púrpuras que parecían imposibles, y el aire comenzaba a enfriarse con la llegada del otoño. Rosa sintió una patada fuerte desde dentro y tomó la mano de Tomás, colocándola sobre su vientre. «¿Lo sientes?», preguntó ella sonriendo. Tomás se quedó inmóvil, sus ojos agrandándose con asombro cuando sintió el movimiento bajo su palma. Es real. Quiero decir, siempre supe que era real, pero ahora...». Su voz se quebró con emoción. «Ahora es más real que nunca», terminó Rosa. «¿Recuerdas nuestro día de boda?», preguntó Tomás, después de un momento de silencio contemplativo. «Cada segundo», respondió Rosa sin dudar. «Cada palabra cruel, cada lágrima y cada momento después, cuando me mostraste lo que significa el amor verdadero. A veces pienso en lo que dijo Magdalena y los demás. Sé que te dolió mucho en ese momento. ¿Y ahora?». Rosa pensó por un momento, mirando hacia el horizonte donde el sol finalmente desaparecía. «Ahora creo que fue necesario. Si no hubiera pasado exactamente como pasó, nunca habría visto cuánto me amas realmente. Nunca habría aprendido que mi valor no depende de lo que otros piensen de mi cuerpo, sino de quién soy por dentro. Nunca habría descubierto mi propia fortaleza». Tomás la abrazó, y Rosa se acurrucó contra él, sintiendo la calidez de su cuerpo, el latido constante de su corazón. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», continuó ella. «Magdalena se comprometió el mes pasado con el hijo de un comerciante muy rico de la capital. Mi madre me contó que él la escogió porque es delgada y bonita, perfecta para mostrar en las fiestas sociales como un trofeo. Pero también me dijo que nunca ha visto a Magdalena reír de verdad, nunca la ha visto brillar. Y tú,
dijo Tomás besando su frente con ternura infinita, ríes todos los días, brillas como el sol del desierto. Todos los días, confirmó Rosa, porque tengo razones para hacerlo. Un mes después, en una noche fría de noviembre, Rosa descubrió que estaba sangrando. No mucho, pero suficiente para asustarla. Tomás cabalgó a toda velocidad al pueblo, trayendo a doña Carmen, la partera, quien examinó a Rosa con manos expertas y rostro serio. «El bebé está bien», anunció finalmente, y tanto Rosa como Tomás suspiraron con alivio audible. «Pero necesitas descansar más, mija. Sé que eres fuerte, sé que puedes hacer el trabajo de 3 hombres, pero ahora no estás sola. Tienes que pensar en la criatura que llevas dentro». Durante las siguientes semanas, Tomás se convirtió en una sombra protectora, haciendo él solo el trabajo que normalmente compartían. Rosa protestaba, sintiéndose inútil, pero él era inflexible. «Tendrás tiempo de sobra para trabajar cuando el bebé nazca», le decía firmemente. «Ahora tu trabajo es descansar y mantener a nuestro hijo seguro». Los meses de embarazo continuaron. Algunos días mejores que otros. Rosa tuvo días donde se sentía fuerte y capaz, y días donde apenas podía levantarse de la cama. Pero Tomás estuvo ahí cada momento, sosteniéndole el cabello cuando las náuseas matutinas la atacaban, masajeando sus pies hinchados al final del día, leyéndole por las noches a la luz de la lámpara. «¿Y si algo sale mal?», preguntó Rosa una noche, expresando el miedo que había estado cargando como una piedra en su pecho. «¿Y si no sobrevivo al parto? ¿Y si el bebé...?» «No pienses así», dijo Tomás, aunque ella podía ver en sus ojos que él también tenía esos miedos. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Vas a estar bien. Ambos van a estar bien». Doña Carmen venía a visitarla regularmente trayendo hierbas y consejos. Una tarde, mientras examinaba a Rosa, la anciana sonrió ampliamente. «Estás perfecta, mija, fuerte y saludable. Esas caderas anchas que algunos tontos se burlaron serán una bendición cuando llegue el momento del parto. Dios sabe lo que hace cuando forma a una mujer». Esas palabras le dieron paz a Rosa, y cuando llegó el momento, en una fría noche de marzo de 1883, cuando los primeros dolores comenzaron como olas suaves que se convirtieron en un tsunami de dolor, Rosa enfrentó el desafío con la misma valentía que había mostrado defendiendo su hogar. El parto duró 18 horas. 18 horas de dolor que Rosa nunca había imaginado posible, de gritar hasta quedar sin voz, de apretar la mano de Tomás hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Doña Carmen trabajaba con eficiencia tranquila, dando órdenes, ofreciendo aliento, preparando todo para el nacimiento. Tomás estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniéndole la mano, secándole el sudor de la frente con un paño húmedo, susurrándole palabras de aliento cuando ella pensaba que no podía continuar. «Eres la mujer más valiente del mundo», le decía una y otra vez. «Puedes hacer esto, estoy aquí, no estás sola». Y finalmente, cuando el sol comenzaba a asomar sobre las colinas distantes, pintando el cielo de rosa y dorado, un grito fuerte y saludable llenó la pequeña casa. Rosa cayó hacia atrás, exhausta pero aliviada, mientras doña Carmen levantaba al bebé con una sonrisa triunfante. «Es un niño», anunció, «un niño fuerte y sano con pulmones como trompetas». Tomás tenía lágrimas corriendo por su rostro, sin vergüenza alguna, mientras doña Carmen limpiaba al bebé y lo envolvía en una manta suave. Cuando finalmente puso al niño en los brazos de Rosa, ella miró el pequeño rostro arrugado y sintió un amor tan profundo, tan abrumador, que pensó que su corazón explotaría. «Es perfecto», susurró Tomás, tocando la pequeña mejilla del bebé con un dedo tembloroso. «Igual que su madre».
Le pusieron Miguel en honor al padre que los había casado y que había fallecido ese invierno pasado, llevándose consigo bendiciones y oraciones para la joven familia. El bebé creció rápido y fuerte, y pronto el rancho se llenó de los sonidos de su llanto, su risa, sus primeros balbuceos. Ser madre cambió a Rosa de maneras que nunca había anticipado. Descubrió reservas de amor que no sabía que existían, una capacidad de sacrificio que la sorprendió incluso a ella misma. Las noches sin dormir, los pañales sucios, el llanto constante, todo valía la pena cuando Miguel sonreía o cuando sus pequeños dedos se cerraban alrededor de su pulgar. Tomás resultó ser un padre devoto. A pesar de las largas horas de trabajo en el rancho, siempre encontraba tiempo para su hijo. Le cantaba canciones vaqueras con su voz áspera, lo paseaba en sus brazos cuando Rosa necesitaba descansar, lo sostenía contra su pecho mientras dormía la siesta. Los vecinos que visitaban a menudo encontraban a este hombre rudo y peligroso, arrullando a un bebé con una ternura que contrastaba completamente con su reputación. 2 años después, llegó una niña, a la que llamaron Carmen, en honor a la partera que tanto las había ayudado y que había muerto pacíficamente en su sueño el otoño anterior. Y luego, otro niño, al que nombraron Esteban, como el abuelo que los visitaba cada mes con regalos tallados en madera y dulces escondidos en sus bolsillos. Y finalmente otra niña, Catalina, como la abuela que tejía mantas y contaba historias del pasado. El pequeño rancho, que alguna vez fue solo de 2 personas, ahora vibraba con vida y amor. Las mañanas comenzaban con el caos alegre de niños corriendo, peleando por ser el primero en alimentar a las gallinas, discutiendo sobre quién podía ayudar a papá en el corral. Las noches terminaban con todos reunidos alrededor de la mesa, compartiendo la cena y las historias del día. A medida que pasaban los años, Rosa y Tomás construyeron algo más que un rancho exitoso. Construyeron una familia, una comunidad, un legado que se extendía más allá de sus propias vidas. Su hogar se convirtió en un lugar donde la gente sabía que sería bienvenida, donde los viajeros podían encontrar una comida caliente y un lugar seguro para dormir, donde los jóvenes de la zona venían a aprender sobre caballos, sobre trabajo duro, sobre integridad y amor verdadero. Magdalena, quien efectivamente se había casado con el hijo del comerciante rico, ocasionalmente visitaba el pueblo con su esposo. Rosa la veía en la iglesia los domingos, siempre perfectamente vestida en los últimos estilos de la Ciudad de México, siempre perfectamente arreglada con joyas caras y peinados elaborados. Pero también notaba la tristeza profunda en sus ojos, la forma en que su esposo apenas le hablaba, tratándola más como un accesorio decorativo que como una compañera, como nunca reía, como sus hombros se encorvaban como si llevara un peso invisible. Un domingo, después de la misa, Magdalena finalmente reunió el valor para acercarse a Rosa, quien estaba afuera de la iglesia rodeada de sus 4 hijos, todos hablando a la vez, pidiendo atención, llenos de vida y energía. «Tu familia es hermosa», dijo Magdalena en voz baja, casi inaudible por el ruido alegre de los niños. «Gracias», respondió Rosa, genuinamente agradecida por las bendiciones que tenía. No había rencor en su voz, solo gratitud sincera. «Yo nunca te pedí perdón apropiadamente por lo que dije el día de tu boda, por todas las cosas crueles». Las palabras salieron apresuradamente, como si Magdalena las hubiera estado guardando durante años. Rosa miró a esta mujer que alguna vez la había lastimado tanto, y vio solo a alguien que había tomado decisiones diferentes y estaba viviendo con las consecuencias. Vio a alguien que había elegido seguridad y estatus sobre amor y felicidad, y ahora estaba pagando el precio.
Ya te perdoné hace mucho tiempo, Magdalena. La vida es demasiado corta para cargar con el peso del resentimiento. El odio solo envenena a quien lo guarda. ¿Cómo?, preguntó Magdalena, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas, perfectamente maquilladas. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente después de lo que hice? Porque tengo tanto amor en mi corazón ahora que no hay espacio para el odio, respondió Rosa honestamente, poniendo una mano en el hombro de Magdalena. Y porque espero que algún día encuentres lo que yo encontré. Alguien que te vea de verdad, no solo tu apariencia. Alguien que valore quién eres por dentro. Magdalena asintió, incapaz de hablar por el nudo de emoción en su garganta. Se alejó rápidamente, pero Rosa había visto el agradecimiento mezclado con envidia en sus ojos. Había visto el reconocimiento de que Rosa tenía algo que todo el dinero del mundo no podía comprar. Un amor verdadero y una familia que la amaba incondicionalmente. Esa conversación se quedó con Rosa durante días, haciéndola reflexionar sobre su vida y las decisiones que había tomado. Esa noche, mientras acostaba a sus hijos uno por uno, besando sus frentes suaves y arropándolos con mantas tejidas por su madre, pensó en todo el camino que había recorrido. Desde aquella niña insegura que ayudaba en la herrería de su padre, sintiéndose inadecuada cada vez que se comparaba con otras niñas, pasando por la humillación de su día de boda que pudo haberla destruido, hasta la mujer que era ahora, una esposa amada, una madre orgullosa, una ranchera respetada, una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. ¿En qué piensas?, preguntó Tomás, cuando finalmente se unió a ella en su habitación, su pelo ahora salpicado con hilos de plata que brillaban a la luz de la lámpara. En cómo todo sucedió exactamente como debía suceder, respondió Rosa, cepillando su propio cabello frente al pequeño espejo que Tomás le había comprado en su 5º aniversario. Si ese día hubiera sido perfecto, si nadie se hubiera burlado, nunca habría sabido la profundidad de tu amor, nunca habría aprendido mi propia fortaleza. Nunca habría apreciado lo que tenemos ahora. Tomás se sentó a su lado en la cama que habían compartido durante años. Las canas ya comenzaban a aparecer en abundancia en su cabello y las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años de trabajo bajo el sol implacable del desierto. Pero para Rosa seguía siendo el hombre más hermoso del mundo, el único hombre que había visto su verdadero valor cuando nadie más lo hacía. ¿Sabes lo que pienso yo?, dijo Tomás, tomando el cepillo de sus manos y comenzando a cepillar su cabello con movimientos suaves. Pienso que tengo la mujer más extraordinaria del mundo. Y pienso que cualquier hombre que no pueda ver tu belleza, tanto por fuera como por dentro, es un tonto que no merece ni un segundo de tu tiempo. Y me siento bendecido cada día de que decidiste compartir tu vida conmigo. Rosa sonrió, sintiendo lágrimas de felicidad picando en sus ojos. Después de todos estos años, después de 4 hijos y 1000 aventuras, todavía sabes exactamente qué decir para hacerme sentir especial. Es fácil cuando es la verdad, respondió Tomás simplemente, besando su cuello con ternura. Se acostaron juntos, como lo habían hecho miles de noches antes, sus cuerpos encajando perfectamente después de años de práctica. Rosa sintió la misma sensación de paz y pertenencia que había sentido desde aquella primera noche en el rancho, multiplicada ahora por todos los años, todas las experiencias, todos los desafíos que habían enfrentado y superado juntos. Los años continuaron pasando con la inevitabilidad del río que fluye hacia el mar. Los niños crecieron, aprendiendo a montar antes de que pudieran escribir sus nombres, trabajando en el rancho junto a sus padres, desarrollando la misma ética de trabajo duro y los mismos valores que Rosa y Tomás habían establecido.
El rancho prosperó más allá de sus sueños más salvajes, convirtiéndose en uno de los más respetados de toda la región. Miguel, el mayor, creció para ser alto y fuerte como su padre, con la misma determinación férrea, pero con la gentileza de su madre. A los 18 años, ya era considerado uno de los mejores entrenadores de caballos de Chihuahua. Carmen heredó la sabiduría de su madre y la paciencia de su abuela Catalina, convirtiéndose en una curandera respetada que ayudaba a las familias del área. Esteban tenía las manos hábiles de su abuelo el herrero y estaba aprendiendo el oficio, dividiendo su tiempo entre el rancho y el taller en el pueblo. Y la pequeña Catalina, la bebé de la familia, tenía el espíritu independiente de ambos padres, declarando a los 10 años que algún día tendría su propio rancho. San Miguel del Desierto también cambió con los tiempos. Llegaron nuevas tecnologías, el telégrafo primero, luego rumores de electricidad y automóviles, ideas extrañas sobre sufragio femenino y educación universal. Nuevas personas llegaban del sur huyendo de la inestabilidad política y del norte buscando oportunidades. El mundo se estaba haciendo más pequeño, más conectado, pero algunas cosas permanecían constantes. El amor entre Rosa y Tomás, la fortaleza de su familia, y la lección que nunca olvidaron y que enseñaron a sus hijos cada día. Un día caluroso de verano, muchos años después de aquel fatídico día de boda, que ahora parecía pertenecer a otra vida completamente, Rosa estaba en el corral enseñándole a su nieta mayor, también llamada Rosa por insistencia de Miguel, cómo acercarse a un caballo nervioso que habían adquirido recientemente. «Tienes que ser firme, pero gentil», le explicaba, sus manos ahora mostrando las líneas de la edad, pero todavía seguras y capaces. «Como tu abuelo Tomás fue conmigo. Fuerza sin crueldad, firmeza sin brutalidad, así es como ganas la confianza». «¿El abuelo Tomás?», preguntó la niña que tenía los ojos curiosos de la juventud. «Abuela, cuéntame otra vez la historia de tu boda. Es mi favorita». Rosa sonrió. Esta historia se había convertido en una leyenda familiar, contada y recontada en cada reunión, cada celebración, transmitida de generación en generación como un tesoro preciado. Bueno, fue el día más importante de mi vida, aunque no comenzó de la manera que esperaba. Mientras relataba la historia una vez más, cada detalle grabado en su memoria con la claridad de ayer, vio a Tomás acercándose desde los establos. Su paso era más lento ahora, su espalda más encorvada por décadas de trabajo duro, y necesitaba un bastón para los días cuando sus rodillas se quejaban. Pero sus ojos seguían brillando con el mismo amor de siempre cuando la miraba, y su sonrisa seguía siendo capaz de hacer que el corazón de Rosa saltara como el de una joven enamorada. «Otra vez contando esa historia», bromeó él, aunque Rosa sabía que le encantaba escucharla tanto como a ella le gustaba contarla. «Es una buena historia», defendió la pequeña Rosa con la seriedad de sus 8 años. «Sí que lo es», acordó Tomás, rodeando a Rosa con su brazo, el gesto tan natural después de tantos años que podría hacerlo dormido. «Es la historia de cómo el amor verdadero conquista todo, de cómo lo que otros ven como debilidad puede ser tu mayor fortaleza, de cómo 2 personas, trabajando juntas, pueden construir algo hermoso en medio del desierto más cruel». Rosa se recostó contra él, sintiendo la misma seguridad que había sentido desde aquella noche cuando él la cargó en brazos a través de la plaza del pueblo, desafiando a todos los que se habían burlado. «Y es la historia», añadió Rosa, «de cómo un solo acto de valentía puede cambiar toda una vida, de cómo elegir el amor sobre el miedo, la acción sobre la pasividad, puede transformar no solo tu destino, sino el de todos los que vienen después».
2 actos de valentía, corrigió Tomás gentilmente, como siempre hacía en este punto de la historia. Yo te cargué, pero tú fuiste valiente al permitirte ser amada tal como eras. Tú fuiste valiente al disparar a ese bandido. Tú fuiste valiente cada día al levantarte y trabajar por nuestra familia. El verdadero valor no es mío solo, es nuestro. La pequeña Rosa los miraba con ojos grandes y soñadores, absorbiendo cada palabra como si fuera oro líquido. «Cuando sea grande», dijo ella con la determinación feroz que caracterizaba a todas las mujeres de la familia, «quiero encontrar a alguien que me ame como el abuelo te ama a ti, abuela. Quiero construir algo tan hermoso como lo que ustedes construyeron». «Lo harás, mi amor», dijo Rosa, agachándose con dificultad para abrazar a su nieta. «Porque te enseñaremos lo más importante, a amarte a ti misma primero. Porque cuando te amas a ti misma, cuando conoces tu propio valor, atraes a personas que también te amarán por quien realmente eres, no por quien pretenden que seas». Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir y el rancho finalmente se había silenciado después del caos alegre del día, Rosa y Tomás se sentaron en su porche favorito, el que Tomás había construido especialmente para ella hace una década, mirando las estrellas como habían hecho 1000 veces antes. Este ritual se había convertido en sagrado para ellos, un momento de paz y reflexión al final de cada día. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó Rosa, aunque conocía la respuesta. Esta pregunta se había convertido en parte de su ritual, una forma de recordarse mutuamente lo que tenían. «Ninguno», respondió Tomás, sin dudar ni por un segundo. «Cada día contigo ha sido un regalo. Cada desafío que enfrentamos nos hizo más fuertes. Cada momento de dolor nos enseñó a apreciar la alegría. Cada lágrima nos preparó para celebrar las sonrisas». Rosa tomó su mano, sintiendo las callosidades que los años de trabajo duro habían dejado, marcas de una vida bien vivida. «Yo tampoco tengo arrepentimientos, ni siquiera de aquel día terrible en la plaza, porque me dio esto». Hizo un gesto amplio que abarcaba todo, el rancho que habían construido desde nada, su familia que dormía pacíficamente en la casa detrás de ellos, su vida juntos que había superado todas las expectativas. «El mejor día de mi vida», dijo Tomás pensativamente, «fue cuando decidí levantarte en mis brazos y mostrarle al mundo lo que realmente valías, cuando decidí que tu honor era más importante que mi seguridad». «No», corrigió Rosa suavemente, como siempre hacía. «El mejor día fue cuando tú me viste por primera vez en la herrería de mi padre y decidiste que querías conocer a la mujer fuerte que podía manejar caballos como un experto. El mejor día fue cuando elegiste ver más allá de lo que todos los demás veían». Se miraron a los ojos, y en ese momento compartieron décadas de memoria, las luchas que los hicieron llorar, las victorias que los hicieron celebrar, las noches difíciles cuidando niños enfermos, las mañanas alegres viendo a esos mismos niños crecer, los momentos de terror cuando el peligro amenazaba, los momentos de paz cuando el amor prevalecía, todas las pequeñas decisiones y grandes momentos que habían construido su vida juntos, ladrillo por ladrillo, día por día. «¿Sabes?», dijo Rosa pensativamente, sus palabras llevando el peso de la sabiduría ganada con esfuerzo, «hay gente que piensa que la belleza es lo más importante, que el amor depende de cómo luces, de qué tan bien encajas en los moldes que la sociedad ha creado». «Son tontos», dijo Tomás simplemente, con la certeza de alguien que había aprendido esta lección a través de la experiencia vivida. «Sí, lo son, porque el verdadero amor ve más allá de la superficie, ve el alma que hay debajo, ve la fortaleza oculta, ve la bondad que otros pasan por alto y encuentra belleza en todo eso,
una belleza más profunda y duradera que cualquier cosa superficial. El viento del desierto soplaba suavemente, trayendo el aroma de las flores silvestres que Rosa había plantado años atrás alrededor de la casa, transformando el paisaje árido en un jardín. En algún lugar en la distancia, un coyote aullaba a la luna llena que brillaba sobre ellos, y otro respondía. Era un sonido que Rosa había aprendido a amar, parte de la sinfonía del desierto que era su hogar, su refugio, su reino. ¿Recuerdas?, preguntó Tomás, su voz suave en la oscuridad, cuando te pregunté si tenías miedo aquella primera noche que cabalgamos hacia este rancho, cuando todo esto era solo un sueño y un trozo de tierra vacía, y te dije que contigo no tenía miedo de nada, completó Rosa, recordando la joven que había sido tan llena de esperanza y amor. ¿Sigue siendo verdad? Rosa apretó su mano, sintiendo el pulso constante de su vida compartida. Más que nunca, porque me enseñaste que el miedo es solo una sombra que desaparece cuando lo enfrentas con amor y coraje. Me enseñaste que juntos podemos enfrentar cualquier cosa que el mundo nos lance. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero completamente presentes el uno con el otro. Luego Rosa habló de nuevo, su voz apenas un susurro en la noche. Si pudiera volver atrás y cambiar algo de aquel día, de nuestra boda, ¿sabes qué sería? ¿Qué? Nada. No cambiaría absolutamente nada. Porque cada lágrima que derramé, cada momento de dolor, cada palabra cruel, me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Aquí, contigo, con nuestra familia, viviendo una vida que vale la pena, una vida que tiene significado. Tomás la besó, un beso suave y lleno de décadas de amor, de respeto, de compañerismo, de todo lo que dos personas pueden construir cuando se comprometen completamente el uno con el otro. Eres la mujer más sabia que conozco. Soy la mujer más afortunada que conozco, corrigió ella, apoyando su cabeza en su hombro. Los años continuaron pasando, trayendo nuevos desafíos que pusieron a prueba su fortaleza y nuevas alegrías que enriquecieron sus vidas. Hubo sequías terribles que amenazaron con destruir todo lo que habían construido, obligándolos a cavar pozos más profundos y rezar por lluvia. Hubo enfermedades que amenazaron a su familia, noches largas sosteniendo a un hijo febril y preguntándose si vería el amanecer. Y hubo cambios en el mundo que los rodeaban que parecían amenazar la forma de vida que conocían. Pero Rosa y Tomás enfrentaron todo juntos, su amor inquebrantable como la roca del desierto, su compromiso mutuo tan fuerte como el primer día. Cuando Tomás enfermó gravemente un invierno, fue Rosa quien lo cuidó de vuelta a la salud, negándose a dormir hasta que la fiebre rompiera. Cuando Rosa sufrió una caída de un caballo y se rompió el brazo, fue Tomás quien hizo todo el trabajo del rancho, además de cuidarla, quien le leyó cada noche hasta que se durmiera. Cuando finalmente llegó el momento en que sus cuerpos ya no podían seguir el ritmo de sus espíritus, cuando sus pasos se hicieron más lentos y sus manos más temblorosas, cuando el trabajo que antes hacían con facilidad ahora requería el doble de tiempo, descubrieron que el amor no disminuía con la edad. Al contrario, se profundizaba, se enriquecía, se volvía más precioso con cada día que pasaba, cada momento compartido, convirtiéndose en un tesoro. Una tarde de primavera, cuando Rosa tenía ya 72 años y Tomás 75, estaban sentados en su porche mirando a sus bisnietos jugar en el corral. El rancho ahora era dirigido principalmente por sus hijos y nietos, jóvenes fuertes y capaces que habían heredado la ética de trabajo y los valores de sus abuelos. Pero Rosa y Tomás todavía estaban allí, su presencia una fuente constante de sabiduría, amor y estabilidad.
¿Sabes qué he estado pensando?, preguntó Rosa, observando a la pequeña Rosa, ahora de 16 años, entrenar a un caballo con la misma paciencia y habilidad que su abuela había mostrado a su edad. ¿Qué, mi amor? Que toda mi vida, desde aquel día en la plaza cuando sentía que me estaba muriendo de vergüenza, ha sido sobre aprender a ver mi propio valor. No el valor que otros me asignaban basado en mi apariencia o en cuánto dinero tenía, sino el valor real que tenía dentro de mí todo el tiempo, esperando ser descubierto. Y yo, dijo Tomás, su voz todavía firme a pesar de los años, aprendí que el verdadero coraje no es solo defender a alguien físicamente, sino ver su valor cuando nadie más lo hace. Es elegir el amor sobre la conveniencia, la verdad sobre la apariencia, el carácter sobre la belleza superficial. Rosa se recostó contra él, y Tomás la rodeó con su brazo en un gesto tan familiar y reconfortante como respirar. Miraron juntos mientras el sol se ponía sobre el desierto de Chihuahua, que había sido su hogar durante toda su vida adulta, pintando el cielo con los mismos colores que habían visto en su primera noche juntos en el rancho hacía ya más de 50 años. «Si pudieras darle un consejo a nuestros bisnietos», dijo Rosa, viendo a los jóvenes correr y jugar sin preocupaciones, «¿qué sería?». Tomás pensó por un largo momento, queriendo que sus palabras fueran perfectas. Les diría que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, porque nadie lo es. Se trata de encontrar a alguien que te haga querer ser mejor cada día, que te vea cuando nadie más lo hace, y que esté dispuesto a levantarte cuando el mundo intente derribarte. Les diría que busquen a alguien que valore quiénes son en su interior, más que cómo se ven por fuera. Literalmente, en nuestro caso, bromeó Rosa, refiriéndose a aquel día cuando Tomás la había levantado en sus brazos, y ambos rieron con la facilidad de personas que han compartido 50 años de bromas privadas. Literalmente, acordó Tomás, besando su frente arrugada con la misma ternura que había mostrado el día de su boda. Esa noche, Rosa soñó con su día de boda una vez más. Pero esta vez, el sueño era diferente de todas las veces anteriores. En lugar de revivir el dolor y la humillación, en lugar de sentir la vergüenza y el miedo, sentía solo gratitud pura y profunda. Gratitud por las burlas que revelaron el verdadero carácter de Tomás, cuando podría haber permanecido oculto. Gratitud por el momento en que él la levantó en sus brazos, declarando su amor frente a todo el pueblo. Gratitud por cada día, cada lucha, cada victoria, cada momento de alegría y tristeza que había venido después y que había construido la vida que ahora vivía. Cuando despertó, con la luz gris del amanecer apenas filtrándose por la ventana, Tomás ya estaba despierto, mirándola con la misma ternura que siempre tenía, como si ella fuera la cosa más preciosa que hubiera visto jamás. «¿Buenos sueños?», preguntó, su voz ronca por el sueño. «Los mejores», respondió Rosa sonriendo. «Soñé con nosotros, con nuestro comienzo, con todo el camino que hemos recorrido. Entonces, definitivamente fueron buenos sueños. Se levantaron juntos para enfrentar un nuevo día, como lo habían hecho miles de veces antes. El rancho despertaba lentamente a su alrededor, lleno de las voces de su familia, el sonido de los caballos en el corral, el canto de los pájaros en los árboles que habían plantado décadas atrás. Era un día ordinario, y al mismo tiempo era extraordinario porque estaban juntos, porque tenían su familia, porque habían construido algo que duraría más allá de sus propias vidas. Y mientras Rosa preparaba el café de la mañana en la cocina que conocía como la palma de su mano, con Tomás sentado en la mesa observándola con amor en sus ojos, igual que lo había hecho 50 años atrás, supo con absoluta certeza que su historia, aunque comenzó con dolor y humillación, se había convertido en algo hermoso y duradero.
una historia de amor verdadero que había trascendido las apariencias y las expectativas sociales. Una historia de fortaleza descubierta en los momentos más oscuros. Una historia de dos personas que construyeron una vida extraordinaria simplemente por atreverse a amarse completamente, sin importar lo que el mundo dijera, sin permitir que las opiniones de otros definieran su valor o su felicidad. El legado que Rosa y Tomás dejaron no fue solo un rancho próspero que se extendía ahora por muchos acres, o una familia grande que incluía docenas de nietos y bisnietos. Fue la lección profunda e importante de que el verdadero valor viene de adentro, de que el amor genuino ve más allá de las apariencias y encuentra belleza en el carácter, y de que la fortaleza no es la ausencia de miedo o dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos, de levantarse cada vez que la vida te derriba. Y cada vez que alguien en su familia enfrentaba burlas o rechazo, cada vez que el mundo intentaba hacerlos sentir menos valiosos por su apariencia o circunstancias, recordaban la historia del día de la boda de Rosa. Recordaban cómo Tomás la levantó en sus brazos y caminó con ella hacia la iglesia, desafiando a todos los que se habían burlado, mostrando al mundo entero lo que significaba el amor verdadero. Y recordaban que el amor verdadero, el amor real y profundo, siempre encuentra una forma de brillar, incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parece perdido. Esta fue la historia de Rosa Delgado de Navarro, una mujer que aprendió que su valor nunca dependió de su apariencia o de lo que otros pensaran de ella, sino de su corazón valiente, sus manos fuertes y su espíritu inquebrantable que se negó a ser definido por la crueldad ajena. Y fue la historia de Tomás Navarro, un hombre que supo ver la verdadera belleza cuando todos los demás estaban ciegos, que valoró el carácter sobre la apariencia y que demostró a través de sus acciones lo que significa amar a alguien verdaderamente. Juntos, en medio del duro e implacable desierto de Chihuahua, construyeron algo que duró más que las burlas, más que las dificultades, más que el tiempo mismo. Construyeron un amor que inspiró a generaciones, un amor que demostró que cuando dos personas se ven verdaderamente el uno al otro, cuando valoran el alma más que el cuerpo, cuando eligen el carácter sobre la conveniencia, pueden crear magia en el lugar más inesperado. Y esa magia, ese amor, esa lección profunda, continuó viviendo mucho después de que Rosa y Tomás finalmente descansaran juntos bajo las estrellas del desierto que tanto amaban, sus nombres grabados en una simple lápida de piedra que decía: «Aquí yacen Rosa y Tomás Navarro, se amaron verdaderamente, construyeron algo hermoso y enseñaron al mundo lo que realmente importa». Porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar: amar y ser amado verdaderamente, construir algo que valga la pena y dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Y Rosa y Tomás hicieron exactamente eso, un día a la vez, una decisión a la vez, un acto de amor a la vez.